luego hay una sala, Rocola, que fue una sala mítica de los 80, donde todos, absolutamente todos, pasaban por ahí. Y ahora pues esa sala ha vuelto a Madrid y lleva abierta además poco, unos meses, este año. Y nosotros pues estamos como banda de Rocola. Y para mí es un lujo, ¿no? Porque viene toda esta gente que ha amado los 80, que quieren pasárselo bien y nosotros pues tenemos el timón de ese pasárselo bien. ¡Hombre! ¡Antonio Cordero! ¡Bueno! Pues chavales. ¿Cómo va? Ya estamos todos, ¿eh? ¿Qué tal? Este es Antonio, en el local de ensayo no lo habéis conocido porque no ha venido, pero ya está aquí, estamos en Rocola, estamos montando. Antonio Cordero, guitarrista, rockero y compañero. Hemos vivido de todo ya, llevamos 10 años juntos y de lo bueno y lo malo ha pasado de todo, pues como en las mejores familias. 10 años dan para mucho. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a hacer un crucero por el Mediterráneo? ¿Quién me iba a decir a mí que lo iba a hacer con Los Secretos, Manuel España, Danza Invisible, La Unión? Entonces el Barco Ochentero es un proyecto donde muchos de estos artistas van, se suben a un crucero, compartes, convives, haces conciertos todos los días y luego pues viajas, visitas países, te lo pasas muy bien. Os presento a Raquel y Roberto, son compañeros y amigos de un proyecto que ya os he contado un poquillo, que es el Barco Ochentero. Es un crucero donde nos llevan por ahí por el Mediterráneo muchos músicos y que merece la pena vivir, la verdad es que merece la pena. Le da mucho rollo el tocar con artistas de los 80, de esa época, que ya son artistas consagrados, y él como le gusta mucho la música, pues para él tocar con esa gente le parece maravilloso y estupendo. De mi tierra echo de menos, evidentemente, la gente, ¿no? Porque la tierra, mucho de que la tierra sea preciosa es la gente. Y sobre todo mis padres, ¿no? Mis padres que han sido, para mí mis padres son todo. Y en la profesión también, porque mi padre ha sido músico y quizá he heredado este negocio familiar o este don y esta vocación por mi padre, ¿no? Lo hago un poco, es verdad que lo hago un poco por ellos y cada disco que hago y tal, pues me gusta llevárselo, ¿verdad? Dentro de un tiempo, la verdad es que no sé dónde me veo, ¿no? Me encantaría tener una casita en Moncayo, la verdad, y tener un estudio de grabación, y ese es el mundo soñado, ¿no? Por los músicos. Y venir solo en transporte para hacer mis conciertos y luego volverme a mi estudio a seguir creando. Aragón para mí, pues es mi tierra, ¿no? Si es que yo creo que con decir eso se dice todo. Yo soy de donde nací, de donde piso, ¿no? Entonces ahora me siento muy de Aragón y también un poquito de Madrid, evidentemente, ¿no? Porque es donde me he hecho, o me he intentado hacer un hombre, o lo intento. Y Aragón es eso, es mi tierra. Yo creo que es lo más bonito que puedo decir. Lo engloba todo, mi tierra. Nos estáis viendo en nuestro hábitat natural, donde estamos a gusto. Hoy no es día de concierto, pero nos han dejado la sala, nos han abierto la sala para que nos podáis ver. Os dedicamos esta canción a todo Aragón, a Tarazona, a toda la gente. Guapos y guapas, nos vemos. Gracias. Tendrás que aceptar, las cosas tienen un final. Prefiero ir más allá, las huellas que